Bien, vamos a seguir analizando el resultado de la elección que definió a Gabriel Boric como el presidente electo. Por eso vamos a hablar con uno de los integrantes de su equipo político, el senador socialista Carlos Montes. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Gracias días. por conversar con nosotros. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Senador, bueno, ayer usted estaba muy contento, nos decía, después del triunfo ahí en el comando, ya con el paso de las horas uno va tomándole el peso también, me imagino, a lo que consiguió Gabriel Boric ayer desde el punto de vista del caudal de votos que obtuvo, es el presidente electo con más votos en la historia, de la cantidad de gente que participó. ¿Cómo evalúa entonces y sopesa el triunfo de Gabriel Boric ayer? Mire, yo creo que lo fundamental es la gran unidad que se dio en todos lados, en las comunas, en todos lados, una gran unidad de todos los sectores progresistas y todos los sectores que quieren que el país entre siga avanzando en cambios importantes porque el tipo de sociedad que tenemos no satisface. Y yo valoro mucho esa unidad. En segundo lugar, creo que el liderazgo de Gabriel y como principal apoyo Isquia representan nuevos estilos, nuevas formas de enfrentar las cosas, con más capacidad de diversos diálogos, diversas formas de entenderse con otros y con un sentido muy amplio. Y eso yo también lo valoro mucho, porque el discurso de ayer fue un discurso pensando en el país y pensando en un país donde todos los sectores tienen un aporte que hacer, todos tienen un aporte que hacer. Y por lo tanto un tipo de liderazgo que busca convocar a todos, lo que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero sobre todo en los temas principales, o sea, el tema previsional es un tema muy complejo de conseguir un acuerdo amplio. Bueno, pero yo estoy muy contento de que haya esta unidad, que haya este tipo de liderazgo, que haya esta orientación integradora. ¿Cómo fue esta segunda etapa? Después de la primera vuelta, le pregunto, senador, porque lo hemos conversado en la mañana y, claro, marcado varios hitos esta elección. Por ejemplo, que fue segundo lugar en la primera vuelta Gabriel Boric. ¿Algo pasó ahí que se puso a trabajar en una estrategia como comando, ¿no? Para sumar apoyos de expresidentes, del progresismo, como lo señalaba usted? Yo creo que amplios sectores decidieron apoyar a Gabriel sin condiciones, que aquí estaba claro cuál era el bien del país y eso se puso por delante. O sea, el Partido Socialista fue y dijo inmediatamente a decir lo apoyamos con todo, el PPD, después también la DC, bueno, también los radicales, o sea, todos los sectores a nivel político. Y a nivel de organizaciones sociales fue igual, organizaciones que normalmente no se pronunciaban como tales, pero al ver el dilema que había entre una opción muy de retroceso de Kast, muy mirando para tratar de ir antes de muchas reformas que han habido, ¿no? En fin, y retroceder, yo creo que hubo una amplia unidad. Unidad que fue de aspiraciones, lo que se quiere, pero también política. No se quiere retroceder, se quiere avanzar de una manera razonable, con acuerdos, con mayorías, pero seguir transformando el país. Senador, ¿qué lecciones cree usted que se deben sacar de la experiencia que se vivió con la nueva mayoría? ¿Era un proyecto político distinto? ¿Era un bloque que incorporaba la democracia cristiana? Hay varias diferencias, pero también tiene como similitud el hecho de presentar un proyecto transformador. Eso era lo que presentó la nueva mayoría con la presidenta Bachelet, es lo que trae también el proyecto y la propuesta política de Gabriel Boric. ¿Qué lecciones cree usted que hay que sacar entonces pensando en ese gobierno que a la larga finalmente no logró sacar adelante todas las iniciativas que se esperaban? Es una pregunta muy amplia, pero yo así en resumen diría dos cosas. Uno, que la implementación, la secuencia y la forma de hacerlo es muy importante. No fue lo mismo partir por educación pública que partir al tiro con la ley de inclusión que generó cierta resistencia en sectores, por ejemplo. La reforma tributaria yo creo que la hizo con mucho, se hicieron los ajustes, algunos ajustes que no nos gustaron mucho, pero fueron necesarios para conseguir la mayoría, hubo flexibilidad. Y una lección yo creo importante es que un gobierno transformador no puede solo hacer política desde el gobierno y desde el Parlamento. Tiene que hacerlo desde los municipios, desde los gobiernos regionales, desde las organizaciones sociales, desde distintos lados, para ir
conjugando voluntades en función de hacer los cambios. Una reforma educacional no es posible hacerla con leyes y con autoridades. O la hacen los profes o no se hace. Y queda como algo en el papel, con buenas intenciones, pero que avanza muy lento después. O sea, hay distintos tipos de experiencia en la forma de ejercer el poder, en la forma de ejercer el gobierno, que no hay que olvidar. Y además, saber que en la vida surgen problemas. Y surgen problemas como, por ejemplo, Cabal, que fue muy duro para el gobierno de Michelle Bachelet, que al final lo afectó mucho este hecho. La derecha fue implacable y explotó todo eso al máximo, sabiendo que era algo circunscrito a una situación familiar dolorosa, pero lo transformó en todo, y eso ellos no tuvieron ninguna contemplación. Yo creo que con el actual gobierno, el nuevo gobierno, espero que no vuelvan a repetir lo mismo, pero es altamente probable que ellos sean bastante implacables también. Senador, ¿usted aceptaría algún cargo en el gobierno de Gabriel Boric si se le ofrece? Mire, aquí está en discusión primero el carácter del gobierno, que ahora lo tendrá que aterrizar el presidente electo con su equipo, y a partir de eso ver cuál es el orden de las cosas y cómo se hace. Respecto a y la alianza política, va a haber acuerdos, va a haber qué tipo de entendimiento va a haber en definitiva entre todas las fuerzas progresistas. En el caso personal, yo creo que es bueno recurrir a muchas caras jóvenes de gran valor que existen, ¿eh? Y a mí me gustaría ver que en muchas áreas hubiera esas personas tan talentosas que existen y que muchas veces no han tenido oportunidades. Pero si se le pidiera colaborar desde un ministerio. Mire, no me lo han planteado, y la verdad que yo no puedo anticiparme a las cosas, y quiero decirle que yo creo que lo óptimo es que haya gente de otras edades. Senador, ¿pero es una decisión individual, es suya, o es una decisión que adoptará el Partido Socialista o que está sujeta a lo que resuelva el Partido Socialista sobre cómo relacionarse con el nuevo gobierno? No, yo creo que de todas maneras cualquier decisión es una decisión que es institucional, o sea, supone un diálogo, supone el definir con claridad el carácter del gobierno, los roles de los distintos sectores, que la única forma de colaborar con un gobierno no es estar sentado en los altos cargos, hay varias otras formas, y yo creo que en eso hay que darle más densidad y contenido a la forma de hacer política, y espero que eso se reflexione bastante. Pero para ser precisos entonces, ¿no sería necesario que el Partido Socialista ingrese al gobierno para que eventualmente usted pudiera aceptar un cargo? No, si yo no estoy en ese acepto, no, porque esa no es la discusión. Pero ¿qué pasa? El Partido Socialista tiene, a partir de lo que plantee el presidente, tendrá que plantearse alternativas. Bueno, en ese marco, una de las posibilidades es que hay algunas personas que ocupen ciertos roles, pero deben haber otras posibilidades que hay que explorar. Senador, usted hablaba mucho de la juventud, ¿no? De que se necesitan caras nuevas. ¿Qué rol juega la experiencia también dentro de todo esto? ¿Se necesita una cuota importante para llevar adelante este gobierno? No me cabe la menor duda que la experiencia, el haber vivido procesos de una manera antes, pero la gente que conoce se puede aportar de distinta manera. En el caso específico del actual gobierno, yo creo que es difícil encontrar una persona con más experiencia que el presidente Piñera, que gobernó antes, que ha tenido mucha experiencia en muchos campos, pero usted verá que su gestión no ha sido la mejor, su gestión política, económica y todo, porque no basta con la experiencia, a veces hay que tener mucha sensibilidad frente a la realidad, capaz de oír a la gente, capaz de armar equipo, capaz de evaluar alternativas y no solo guiarse por los impulsos propios y por las opciones propias. La experiencia es un factor, pero hay otros factores. Senador, ¿usted esperaba esta diferencia de casi 10 puntos entre ambos candidatos en la segunda vuelta? Porque se hablaba que podría ser más estrecha o la más estrecha del último tiempo. No, yo creía, estaba seguro que íbamos a ganar, pero siempre dije por más de un punto, ¿eh? No dije un punto, pero por más. Sí. Pero no me esperaba algo tan contundente, y yo creo que en esto influyó muchas cosas. Eso le iba a preguntar, porque además después hubo una movilización que no solamente quizás fue más emblemática ahí en la Alameda y en Santiago, pero esto se replicó mucho en regiones, y lo hemos hablado también con analistas, que esto no se veía hace mucho tiempo con algo que fuese por un fin político, ¿no? O por una elección política. Hay mucha expectativa en los jóvenes, en la ciudadanía. Yo creo que hay algo
que hay que pensar bien cómo esa energía se transforma en fuerza constructiva y no solamente en demanda social, sino que en ponernos tareas que entre todos estamos construyendo un mejor país. Yo creo que es muy, muy importante interpretar bien lo profundo de esa expresión y canalizarla, y creo que esa es la tarea del gobierno. Mire, yo creo que fue importante el desempeño de Gabriel, sus contenidos, la forma que estuvo en el último debate, la amplitud para plantearse los temas, la capacidad para retroceder y reconocer los errores. En fin, yo creo que hubo un estilo de él y un contenido de él que fue muy, muy importante. Creo que también fue muy importante que todos los sectores progresistas dijeron apoyamos sin condiciones a Gabriel Boric, y en particular algunos se sumaron con todo a trabajar, todos. O sea, le puedo decir que el Partido Socialista aportó trabajo en todos lados donde existía, de las distintas maneras que influía. Creo también de que influyó en esto que se fue politizando más la elección en el sentido de grandes opciones. O sea, Kast una persona retroceso, Boric una persona que está mirando para adelante, cómo seguir avanzando con un criterio de avance realista. En fin, creo también de que se recordó bastante la historia. Ellos lo pusieron extremamente, o sea, casi representaba casi el sí, casi lo que era la dictadura, se fue él mismo enredando, y al final quiso incluso hacer retroceder los derechos de la mujer, quiso desarmar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, distintas cosas que eran poco aceptables. Incluso llegó a decir que el aporte adicional en materia previsional la tenían que hacer los trabajadores, no los empresarios. O sea, un conjunto de cosas que lo fueron a él. El ataque a las mujeres creo que fue muy fuerte. El apoyo de la mujer a Boric fue contundente, particularmente de la mujer. Entonces, todo esto explica este tremendo caudal. En el fondo hay voluntad de cambio y de cambio ordenado, cambio gradual, en fin. Esa es la voluntad que hay predominante en la sociedad chilena, y tienen que considerarlo quienes dirijan el país, pero también quienes sean oposición. Senador Carlos Monte, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, buenos días.